Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Fernando Guerrero Cayuela, muchos ya me conoceréis, soy el creador de este Mega Excel, de esta hoja de cuantificación y control de carga. Y bueno, simplemente para los que la hayáis adquirido y por eso imagino que estáis aquí y de hecho os lo agradezco muchísimo la confianza y las ganas de aprender. Mi objetivo con esto no es otra cosa que compartir conocimientos y que podáis disfrutar todos de una herramienta que para mí es el resultado de 3 años de trabajo en cuantificación de la carga. En mi caso, en lo personal estoy trabajando con RPE, pero aquí ahora explicaré cómo. Con esta hoja podemos utilizar la variable de carga interna, carga externa que queramos para utilizar un valor de carga total que es el que nos interesa. Sin más, paso a explicar un poquito el funcionamiento de cómo es. Es muy sencillo, de hecho está muy optimizada para que día a día no perdamos ni 1 o 2 minutos en registrar lo que realmente nos interesa. Así que sin más voy a dar paso a comenzar y hacer pequeñas demostraciones para que vosotros podáis arrancar ya a sacar el máximo partido a la hoja, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? Esto es un menú de inicio donde de manera solo clicando os iréis a las diferentes pestañas de manera automática con macros, ¿vale? Entonces, en primer lugar nos iremos a base de datos, pinchamos en base de datos y lo primero que tenemos que hacer es dar de alta a todo nuestro equipo. Entonces, hay un total de 30 jugadores, porque no creo que ninguno tenga una plantilla mayor de 30. Por ejemplo, vamos a hacer ahora una plantilla ficticia de 15 jugadores, por ejemplo, ¿vale? Vamos a dejar, por ejemplo, que la fecha del primer entrenamiento es el día 1. Es importante esta columna porque nos va a permitir utilizarla para otras variables y cálculos, sobre todo de ratio agudo crónico. Entonces, por ejemplo, vamos a dar de alta una fecha inventada de nacimiento. ¿Vale? Automáticamente se nos graficará, o sea, se nos aparecerán los años en la columna de la derecha, ¿vale? Más o menos todos los jugadores. La lista de jugadores podemos, lógicamente, debemos cambiar los nombres y bueno, yo más o menos cambio simplemente esos y para que veáis cómo funciona de forma automática. En segundo lugar, ¿vale? Tendremos que ingresar todos los partidos. Vamos a poner, por ejemplo, que en la primera semana tenemos ya un partido. Iremos colocando aquí MD1, será nuestro primer partido, rival 1, por ejemplo. Tipo de competición, pues esto es un desplegable que ahora rellenamos en la derecha y que podéis poner vosotros lo que queráis. Vamos a dar que es liga, que somos locales y que, como no, hemos ganado, ¿vale? Debajo iremos colocando el segundo partido, el tercero, etcétera, ¿vale? Vamos a colocar, por ejemplo, otro partido el siguiente fin de semana, el día, ahí va. Automáticamente sale, pondríamos MD2, aquí podéis poner lo que queráis, yo simplemente es una guía para tener el orden del número de partidos, rival 2, tipo de competición en este caso Copa del Rey, y en la Copa del Rey hemos sido visitantes y hemos perdido, ¿vale? Por ejemplo, simplemente para que ahora veáis cómo funciona, ¿vale? Vamos a crear también unas cuantas tareas, aquí deberéis vosotros día a día ir haciendo, introduciendo las que vais haciendo con vuestro equipo. De forma que, por ejemplo, para calentar el típico rondo, otra rueda de pases, partido integral, que es como yo le llamo el partido que hacemos en los entrenamientos. Entonces, seleccionamos a cada tarea, le asignamos un objetivo, ¿vale? En este caso el rondo la vamos a poner, por ejemplo, como lúdico, la rueda de pases lo vamos a poner, por ejemplo, como otro, y el partido integral como juego real, ¿vale? Así cada una con todas las tareas que vayáis creando. Una de las cositas más novedosas y las que seguramente menos conozcáis es la forma en la que yo hago una valoración subjetiva sobre el rendimiento físico del partido en los jugadores, ¿vale? Lo podéis utilizar o no. Mi consejo es que lo hagáis porque es bastante práctico, útil y nos va a dar información de realmente si estamos trabajando bien o no, ¿vale? Al final nuestro trabajo es buscar las mejores sensaciones de nuestros jugadores, así que me parece una herramienta muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? En ese desplegable colocamos el partido en cuestión, ¿vale? Que nace de aquí, ¿vale? Va cogiendo de forma automática ese desplegable. Vamos a directamente copiar y pegar aquí los nombres, colocamos las fechas, ¿vale? Vamos a dar de alta 2 partidos para que veáis cómo cambia y cómo afecta. Y el segundo partido que sería el día 14, ¿vale? El día 14, venimos aquí, tan. Perfecto. Aquí vamos a inventarnos datos, sencillo, vamos a poner datos aleatorios entre 0
y 5, porque son los datos en los que se basa esta escala, ¿vale? Fijaros que es de 0 a 5, siendo 5 un valor muy bueno y siendo 0 o 1, mejor dicho, un valor muy malo, ¿vale? Entonces, bueno, arrastramos simplemente, no estamos inventando los datos, sencillo. Los vamos a copiar y pegar como valores para que no haya ningún error. ¿Vale? Perfecto, ahí los tenemos. Bueno, después de eso nos vamos al paso 5 y último, que es el de definir el resto de aspectos. ¿Vale? En primer lugar, la ventana aguda y crónica para el cálculo del ratio agudo-crónico, muy importante. La ventana aguda, podemos colocar aquí el número que queramos y aquí, aunque parezca que no cambia nada, todos los datos y todos los cálculos de todas las pestañas en la hoja están cambiando de forma automática en función de lo que yo pongo aquí, así que muy importante, ¿vale? Aquí tenemos que definir nuestra ventana que prefiramos. Ya sabéis que en función del deporte, el número de partidos semanales que tengamos y otras variables que son importantes, pues tendremos que definir un poquito cuál es nuestro ratio agudo crónico ideal, ¿vale? En mi caso me gusta el 7-21, vosotros podéis utilizar el que queráis. El objetivo de la tarea, como hemos dicho, podemos aquí utilizar el que queramos. Si aquí queréis cambiar algún otro, por ejemplo, y en vez de poner otro, ponemos un objetivo más técnico, por ejemplo, y un lúdico, por ejemplo, lúdico con balón y, por ejemplo, en vez de estrategia, lúdico sin balón, ¿vale? Por el hecho de hacer juego y demás. ¿Qué pasa? Ahora cuando yo me venga aquí a crear tareas, ¿vale? En esta pestañita, el rondo lo vamos a incluir como lúdico con balón y la rueda de pases va a ser un ejercicio técnico, ¿vale? Y esa decisión es vuestra y vosotros lo colocáis a vuestro gusto, vuestros objetivos. Luego, otros aspectos, el momento de la lesión, el lado de la lesión, dominante, no dominante y otro, resultado de partido, aquí no creo que tengáis que cambiar mucha cosa. En este caso, el tipo de competición que tengáis, yo he añadido 3, vosotros podéis poner las que queráis. Aquí sí, importante para el tema del cálculo de la carga y el perfil dinámico competitivo en función de la competición específica, tenéis que incluir los minutos que dura vuestra competición. He puesto 90 predefinido porque la mayoría trabajaréis en fútbol, pero en función de vuestro deporte, por ejemplo el mío es fútbol sala, yo pondría 40. Motivo de la causa, sobrecarga o traumatismo, otro, podéis incluir lo que queráis más, podéis añadir lo que queráis. Y por último, el perfil dinámico competitivo, no tenéis que tocar nada, a no ser que ahora os comentaré después, que estas barras de 50 y 75% os interese cambiarlas. Yo no cambiaría nada, ¿vale? Entonces, una vez tengamos eso, ¿vale? Pues vamos a empezar a crear datos. Día a día, ¿qué es lo que tenemos que hacer día a día para obtener una información de calidad, ¿vale? Imaginaros que nuestro día 1 de entrenamiento, ¿vale? Como hemos dicho, es el día 1 del 21, ¿vale? Ese día tenemos que venirnos a la tarea y decir, venga, ¿cómo ha sido el entrenamiento? Pues mira, hemos hecho un rondo, hemos hecho una rueda de pases y por último hemos hecho un partido. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy copiando y pegando la fecha, simplemente porque corresponde al mismo día. Y, bueno, no he comentado nada de las flechas rojas, perdona, de hecho las voy a borrar para que lo veáis más claro. Las flechas rojas simplemente son para que el primer día que utilicéis la hoja tengáis claro qué es lo que tenéis que rellenar. Fijaros que la columna y los colores de las columnas que son rojas son las que vosotros tenéis que ir dando de alta mano. De hecho no hay ninguna fórmula, fijaros. Sin embargo, en el resto sí que hay datos, ¿vale? Todo esto se rellena de forma automática, pero todo lo que está en rojo no. Así que nosotros simplemente tendremos que encargarnos de dar de alta de colocar datos en las columnas rojas, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que el primer día empezamos a entrenar a las 5, el primer rondo acaba a las 5 y cuarto, luego el entrenador explica cómo se hace la rueda de pases, tardamos 3 minutos en arrancar y dura 12 minutos. Por último, el partido empezamos a 35 y terminamos a las 18 y 40, ¿vale? Esto puede ser un entrenamiento normal, ¿vale? El tiempo total es este, ¿vale? Y aquí el tiempo efectivo, que sí que es verdad que yo lo diferencio y de hecho os recomiendo que lo hagáis, tenéis que, bueno, simplemente con un crono, ya sabéis lo que es el tiempo efectivo, intentar quitar todo el tiempo que realmente el jugador no esté trabajando o el apartado condicional no esté siendo activo. Entonces aquí, pues un tiempo efectivo decente podría ser 35 minutos, por ejemplo, aquí 9 y aquí 7, por ejemplo. Entonces, la suma de esto, que ya veis que son 51 minutos de tiempo efectivo, es lo que cuando nosotros nos vengamos aquí a la siguiente hoja, que es la hoja diario, tendremos que colocar la fecha correspondiente, ¿vale? Os voy a hacer una prueba que lo veáis. Entonces pondremos el 2021. Aquí tendremos que colocar a todos los jugadores. Vamos a colocar a Pepe,
bueno, ahora colocamos a todos, pero bueno, vamos a dar de alta a todos los jugadores, ahora veréis. Fijaros que yo cuando ponga activo aquí, ¿vale? Ya se me coloca el 51, porque Excel automáticamente está cogiendo que este jugador ha estado activo con el grupo y el grupo lo que está haciendo este día, el viernes 1 del 1, ha sido el entrenamiento que hemos dado de alta antes. Entonces automáticamente me sale aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero de todo, cogemos, nos venimos a copiar y pegar nuestros jugadores, ¿vale? Nos vamos a la hoja, pam, 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 a la hoja ahí, perfecto, perdón, a la hoja diario, ahí va. Y aquí copiamos y pegamos todos nuestros jugadores, ¿vale? La fecha es la misma para todos, ¿vale? Y esto es lo que tenéis que hacer día a día, ¿vale? Simplemente esto, colocar el estado de vuestros jugadores. Mira, por ejemplo, podéis comprobar ahora que conforme voy dando activos sale el dato de 51 minutos, pero si colocamos que un jugador está inactivo y que otro está lesionado, automáticamente se baja un 0. ¿Por qué un 0? Porque el Excel detecta que no se está entrenando con el equipo. Vale, quito la flecha roja de nuevo para que lo veáis más claro. Entonces, esto es simplemente un ejemplo. Vamos a crear otro día para que lo veáis. Por ejemplo, el día 2, ¿vale? El día 2 del 1 del 2021, lo que hicimos solo fue partido integral y entrenamos a las 12 del mediodía hasta las 2, por ejemplo. ¿Ves? 120 minutos, tiempo efectivo 55 minutos. ¿Vale? Simplemente fue esa tarea y cuando yo venga aquí, lo que tengo que hacer es un día más, me vengo aquí, pam, 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 coloco mis jugadores y aquí lo que puedo hacer es simplemente arrastrar. Coloco esto más 1 y arrastro. ¿Vale? Perfecto. Lo tenéis. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, todos los jugadores entrenaron y ya me sale aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nos faltan por rellenar, como hemos dicho, las 3 columnas rojas. ¿Vale? Entonces, la primera de todas, microciclo. ¿Qué tipo de microciclo estamos? ¿Vale? Corto 1, corto 2, corto 3, competitivo 4, 5, largo 6, 7 y especial. Lo que tengo que hacer simplemente es definir en qué microciclo estoy y para ello simplemente tengo que ver el número de sesiones que tengo antes de la competición para determinar. En este caso, si tenemos un partido sábado, el MD es el sábado y el viernes correspondería al MD-1, el jueves al MD-2, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si estamos a miércoles y jugamos el sábado, estaríamos en un competitivo 3, ¿vale? Copiamos y pegamos para todo ese día un competitivo 3, el MD sería MD-3, porque nos quedan todavía miércoles, jueves y viernes para entrenar antes del sábado, ¿vale? Y los jugadores, pues aquí tenemos que ir colocando individualmente cada RP de cada uno, ¿vale? Para unos puede ser muy duro, para otros puede ser muy fácil. Bueno, y aquí vosotros inventáis los datos que queréis. Yo voy a poner, por ejemplo, esto de forma aleatoria para que veáis cómo, bueno, pues va cambiando un poco todo en función de los datos que yo ponga, ¿vale? Ahí va. A ver, y por ejemplo, la segunda sesión que ha sido partido, vamos a ver que el RP de todos ha sido un 5. No creo que nunca sea un 5. Pero bueno, el MD-2 correspondiente al siguiente día, ¿vale? Seguiría siendo un corto 3. ¿Vale? Esto sería un poco los 2 primeros días y esto es lo que tenemos que hacer día a día, muy sencillo, fácil, ¿vale? Si queremos añadir que los que han trabajado han hecho un tiempo diferente, pues simplemente tecleamos, por ejemplo, ha trabajado 15 minutos y este ha trabajado 25, ¿vale? El cálculo de carga sigue saliendo y nosotros podremos seguir registrando y dándole calidad a ellos individualmente. Vale, seguimos con las lesiones. Aquí lo que tenemos que hacer es crear una lesión para que veamos cómo funciona, ¿vale? De nuevo, por ejemplo, fijaros que el día, conforme empezamos a entrenar, tenemos una lesión, la de, por ejemplo, Juan, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo bien. Ya que hemos dicho antes que tenemos un lesionado, vamos a ver quién es. Lesionado, jugador 9, ¿vale? Pues nos vamos a ir a registro de lesiones, jugador 9. En vez de Juan colocamos el jugador 9. ¿Vale? Para hacer un ejemplo bien hecho. Y aquí tenemos que definir el momento de la lesión, ¿vale? Si ha sido un entrenamiento en competición, vamos a ver que sea entrenamiento. La tipología ha sido muscular, ¿vale? Sobrecarga, perfecto. El lado ha sido en la pierna no dominante. La parte del cuerpo aquí tenemos que teclear lo que queramos. Por ejemplo, ha sido en el isquio. Ha sido sin contacto, o sea que desplegamos el no. Perfecto. Y la fecha de regreso, vamos a poner que fue el día 01 de 02, un mes estuvo el jugador lesionado, ¿vale?
Fijaros que el ratio crónico ya te sale automáticamente, el cambio de carga semanal no, porque estamos en la semana 1, pero ya te sale directamente. Sin embargo, si yo en esta hojita me vengo y cambio el ratio crónico, ¿vale? Ese valor, cuando tenga datos, va a ir cambiando. De momento sigue siendo 1 porque no tenemos más datos. En función de la variable que coja, ya veréis que los uncouplet no puede salir datos. Efectivamente no sale dato porque, ahí va, porque en función del cálculo que hagamos con ese ratio crónico saldrá o no saldrá. Vale, aquí tenéis una flecha blanca y una nota importante, ¿vale? Si nosotros vamos colocando aquí debajo, que podemos hacerlo como antes, una nueva lesión, una nueva lesión, una nueva lesión, una nueva lesión, ¿vale? Se nos va comiendo el gráfico, ¿vale? Fijaros que teníamos que ir desplegando hacia abajo. Entonces mi consejo, ¿vale? Para que eso nos pase, simplemente es que yo pincho aquí, le doy a insertar y entonces se me baja abajo, ¿vale? En este caso se me ha coloreado blanco, no sé por qué, lo ponemos en negro y ya está. Creamos otra lesión, por ejemplo, el día 2 del 1 de 2021 se nos ha lesionado, ahora sí, vamos a poner a Juan. La hemos tomado con Juan. En este caso ha sido el entrenamiento también, ¿vale? Vamos a suponer que ha sido exactamente igual para no liarnos, ¿vale? Y la fecha de regreso de Juan ha sido el 0, no, va a ser más cortita, el 15 del 1, ¿vale? Venga. Pues automáticamente pensar en el gráfico, ¿vale? Si es muscular nos saldrá en rojo, si la ponemos tendinosa nos saldrá en amarillo, si la pondremos ligamentosa nos saldrá de otro color, ¿vale? Están aquí las referencias y poco a poco se irán graficando todas, ¿vale? Por un lado tenéis los días de baja que se ha tirado el jugador, por otro lado, mira, me he equivocado, he puesto del día 1, perdón. Como el día del día 1 y ahora sí, ¿vale? En el círculo negro nos saldrá el número de días que el jugador está debajo en total y en el triángulo el número de lesiones que ha tenido, ¿vale? A lo largo de la temporada. Luego bajaremos abajo, iremos registrando otras variables interesantes como el número de bajas, las bajas por sesión, el índice lesional UEFA, tanto en entrenamiento en competición lógicamente está vacía porque no hemos dado de alta nada. Y luego iremos graficando todo esto, ¿vale? Desde las lesiones leves, menores, moderadas y severas en función de los criterios UEFA, todo eso registrado y graficado automáticamente, por los promedios, la estadística, todo eso, ¿vale? Conforme más vayamos dando datos, más nos saldrán, ¿vale? De todas maneras ahora os hago un resumen de mi hoja para que la veáis. Vale, pues simplemente pasando de ahí nos vendríamos a la hoja de los partidos, perfecto. Y en la hoja de los partidos lo que tenemos que hacer es simplemente darle a la competición que queramos para ver los resultados. Copa del Rey, Liga, lo que queramos, ¿vale? En este caso hemos dado solo un partido de alta de Liga, lo hemos ganado, y hemos dado un partido de alta de Copa del Rey y lo hemos perdido, ¿vale? Sencillo. Todo eso irá saliendo. Aquí se irá viendo gráficos, ahora lo enseñaré. Y aquí lo que vamos a hacer también pues generar promedios y demás. Entonces, mira, como solo tenemos 15 jugadores, nos dará error en todas las que no lo creamos. Entonces, cogemos el resto de columnas, de filas, perdón, las eliminamos y automáticamente nos sale como tiene que salir. Perfecto. El resto de gráficos igual, me vengo aquí, borro las que no son de mis jugadores. Perfecto. Aquí ya sí que debería ajustar el tamaño de los gráficos a vuestro gusto. Este se ha quedado muy pequeñito porque hemos arrastrado. Perfecto. Ahí va. Vale, y en este caso fijaros que nos saldrán los partidos que hemos dado de alta y sus datos correspondientes. Si pinchamos, este ha sido el primer partido del 7, si pinchamos en el 14 se nos cambiarán los datos, irán cambiando. Entonces, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, el partido actual como ha sido con respecto al promedio del resto de partidos. Aquí tendríamos una variable, por ejemplo, claramente vemos que la resistencia de la primera parte, la media del equipo, está por encima de lo normal. Estos son datos inventados, pero bueno, para que tengáis un poquito la idea. Y aquí de manera individual, todos los jugadores, el rendimiento subjetivo físico que han dado en el partido. Como digo, cambiando en este desplegable, lo veréis. Por otro lado, arriba igual, cada partido, ¿vale? O la suma de todos los partidos, o promedio, mejor dicho, tenéis un desplegable con todos los jugadores que lo podéis ir cambiando, ¿vale? Y en función del jugador que cambie, ya veis cómo se grafica automáticamente los promedios, ¿vale? En este caso, cada jugador correspondiente a su dato. Vale, pues vamos a pasar ya directamente a la hoja gráficos. En la hoja gráficos tenemos que colocar la fecha, ¿vale? Vámonos para acá porque estamos nos sale por defecto marzo porque estamos
casi en marzo. Vale, entonces, ¿cómo damos de alta 2 partidos? Bueno, pues tenemos dado de alta solo 2 partidos. Pero bueno, no aparecerán ahí los datos. Sin más, no tenemos información. Ahora enseñaré mis datos, pero bueno. En equipo cálculos, igual, lo que tendríamos que dejar fino es quitar estas filas, ¿vale? Para que se nos grafique bien. Tendremos igualmente ahí. Y aquí tenemos que seleccionar ya por los días que queramos. Aquí sí que tendremos datos, efectivamente. Tendremos el ratio agudo crónico después de la sesión, porque es el primero. En el día 2 ya tendremos el pre y el post sesión. Y aquí ya y poco a poco iréis construyendo información, datos, y conforme vayáis avanzando semanas, pues saldrán índice de monotonía, índice de fatiga, etcétera. El ratio agudo crónico, de nuevo, podéis poner el que queráis. Cuando es un couplet, lógicamente nos saldrán valores. Y por ejemplo, aquí ya veis que solo con 2 días ya no lo habéis molestado antes de entrenar, ¿vale? Pre-sesión que el post-sesión, ¿vale? Ya paso de estar en un punto dulce o de estar físicamente bien a estar bastante cansadito. Aquí gráficamente vais a ir viendo cómo cambian vuestros jugadores, ¿vale? Día a día. Solo tenemos 2 datos para verlo, pero bueno, ahora os pondré más. Por otro lado, en la hoja de informe tenéis que seleccionar simplemente el día que queráis, o graficar a los 7 anteriores. Ahora os enseñaré cómo se hace. Simplemente dándole a PDF os exportará a vuestro escritorio el informe, ¿vale? El informe aparece en la carga semanal de las últimas 4 semanas y podéis vosotros añadir un comentario general. Todo eso de manera individual también, ¿vale? Podéis seleccionar el jugador que queráis, Pepe, Juan, Luis, quien sea, ¿vale? Aquí de nuevo tendríamos que ir a los días correspondientes. Juan, como está lesionado, no aparece con cruces. Luego se graficará arriba, porque si yo le doy a otra variable que sí que nos puede graficar, ya no aparece arriba. Y aquí simplemente, como ya sabéis, cojo la variable que más nos interese. Al final tenemos diferentes opciones y en función de la que coja, pues nos saldrá una u otra. Porcentaje de carga semanal individual, los cálculos de manera individual. Aquí tenemos que irnos al primer día, tenemos 2 sesiones solo, pero bueno, ya tenemos dos registros. Cambiamos aquí en el desplegable el jugador que queremos, ponemos a Pepe y vemos cómo Pepe va cambiando. Cambiamos el ratio agudo crónico, ponemos el ACWR couplet y directamente nos saldrá el mismo, ¿vale? De nuevo, a nivel individual le daríamos a PDF y se nos exportaría. Bueno, eso es todo, ¿vale? Eso ya es todo. Voy a simplemente hacer un mini resumen con los datos que yo tengo ya. Y bueno, pues en este caso yo vengo a la página de inicio. Y lo que tenemos que hacer es simplemente voy a comentar un poquito cómo yo veo la parte de las lesiones para que veáis ya gráficamente un poquito más información, ¿vale? Ahí simplemente veis ya datos de... Bueno, este no es mi Excel como tal, este es simplemente el que os voy a ceder para que tengáis como de apoyo, para que veáis datos. Aquí tendréis más información. Fíjate que aquí yo he puesto 8 partidos. Aquí tenéis datos de nuevo inventados de mis jugadores. En función del que cambie, se nos va cambiando todo. En función del partido que coja, igual, se nos iría cambiando. Sencillo, ¿vale? En el equipo gráficos ya tenemos información. Tenemos mucha información de todo. Y esto simplemente, bueno, pues para que lo veáis y para que poco a poco os anime a ir generando datos, información y poco a poco conocimiento. Al final, la variable que yo más utilizo es el ratio agudo crónico. Me quedo normalmente con la EUMA couplet, que es la que más de moda está o la más novedosa o reciente por el hecho de que le da más valor a los días previos al actual. En comparación con la CWR, así que para los que no conozcáis muchos esto, mi consejo es que empecéis con la EUMA couplet. Y lo dicho, gráficos, información y simplemente el poder de tomar decisiones y de construir conocimiento. Bueno, eso es todo, sin más, espero que os haya gustado, que os sirva de mucha utilidad, que le deis mucha caña y que os sirva de verdad para mejorar vuestra calidad de trabajo como preparadores físicos. Sabéis que estoy a vuestra completa disposición, a vuestra completa disponibilidad y tenéis mi correo electrónico, mi página de Instagram, mi número de teléfono personal para que me escribáis, para que me resolváis las dudas, para todo, ¿vale? Así que nada, de nuevo muchas gracias por la confianza, gracias por la adquisición y nada, espero buenos feedback, que
que os guste y que podamos mejorar todos como profesionales. Sin más, un saludo.